Tupac Amaru, Tupac Katari, las montoneras federales, la gesta emancipadora del general Bolívar y el general San Martín, de Belgrano, de Morelos, acá el ideologismo, el peronismo, la resistencia peronista, los compañeros de los 70, las madres. Nosotros somos hijos de todo eso y somos hijos del 19 y 20 de diciembre del 2001 y de la lucha que parió a Néstor y a Cristina, porque nosotros tuvimos Néstor y Cristina Kirchner, tuvimos lucha de los pueblos. Recién hablamos con compañeros periodistas y nos acordamos, decía qué bueno que esté sucediendo esto ahora acá en Marcos Paz, y nos recordaba cuando nosotros 12 o 13 años atrás, comienzo del 2000-2001, pintábamos Las Patrias Américas, tomando esa consigna y esa declaración de principios de ese gran patriota revolucionario que fue Simón Bolívar. Y era una pelea medio en soledad, era la pelea resistiendo el neoliberalismo, era la pelea de tratar de las trincheras de cada uno, de sus trincheristas, resistir las embestidas del neoliberalismo. Y ahí en el 98 estaba el comandante Chávez, en soledad, en América Latina, y la verdad que la lucha de los pueblos llevó a que a los poquitos años un obrero metalúrgico llegue a conducir la octava potencia del mundo, y así Lula se hace cargo de la presidencia del Brasil, y después fue como en cadena, uno atrás de otro, los compañeros y las compañeras presidentas haciéndose cargo de ese gran sueño que quedó trunco. Citándolo otra vez al general Bolívar, fuimos argentinos, uruguayos, venezolanos, peruanos, cubanos, porque no pudimos ser americanos. Y no pudimos ser porque un proyecto político elitista, conquistado a sangre y fuego, nos lo impidió. Pero hoy estamos haciendo realidad esa construcción de la patria grande, y la verdad que no es ni mágico ni divino, ni dado de acá para siempre. Hay que pelear y militar todos los días. Por eso entendemos que esta etapa es una etapa de disputa cultural, de disputa de ideas, de dar la pelea, la batalla ideológica. Por eso es muy importante que esté el compañero embajador acá, para que nos cuente cómo ve la realidad de la región, de la patria grande, del mundo, para que entre todos vayamos construyendo esto, porque la verdad que tenemos desafíos muy importantes de acá para adelante. Junio, la verdad que es un mes doloroso para nosotros como pueblo, pero también de esperanza. Venimos hace unos días de hacer un homenaje en San Martín a los compañeros fusilados por la Revolución Fusiladora en 1956, tratando de resistir ese golpe oligárquico y que retorne el general Perón al poder. Venimos hace poquito de hacer un homenaje a los compañeros que han sido bombardeados en la Plaza de Mayo el 16 de junio. Fíjense, y acá lo voy a citar a mi compañero y amigo Lito Borelo, que siempre dice: la plaza es del pueblo y es de la madre. La única vez que tomaron la plaza de la oligarquía, primero la tuvieron que bombardear. Por eso hicieron lo que hicieron el 16 de junio, y por eso nosotros le rendimos el homenaje a los compañeros, y por eso estamos hoy peleando para que todos esos compañeros, esos sueños, esa ansia por construir la patria grande se vean reflejados. Y trayéndolo acá a lo más local, en estos días se cumplen 35 años de la desaparición de los compañeros nuestros. Acá tenemos Carlos, desaparecido al intendente, el compañero Carlos Sánchez, compañero peronista, que llegó al gobierno en 1973 de la mano de su pueblo, de la mano del voto popular, fue desaparecido por la dictadura oligárquico-militar. Y con él fueron desaparecidos Enrique Sou, allá está presente su hijo, que hoy es concejal. La verdad que la continuidad de la lucha se ve en Maxi, se ve en los compañeros, se ve en nuestra compañera Camena, que es hija de Juan Cascara, otro de los compañeros desaparecidos, contador público nacional,
un ejemplo de honestidad y de decencia, se ve en la lucha de los hijos de Oscar Sánchez, de Gustavo y todas sus hermanas, de la familia de Manuel y María Coria. Nuestra cooperativa de la Argentina trabaja, se llama Manuel y María Coria, en homenaje a ellos. Se ve en la lucha de la familia de Olga Sousa Pinto y se ve en la lucha de cada uno de los compañeros que cayeron en la masacre de la Capilla de Fátima, a donde alrededor de 20 compañeros fueron masacrados y fusilados y desaparecidos porque estaban resistiendo a la dictadura oligárquico-militar. Y uno de esos compañeros que se salvó porque ya estaba fuera en el exterior es el compañero Eduardo Luis Duarte, que hace poquito se lo fue, secretario de Derechos Humanos. Pasa nuestro homenaje también para este gran compañero. Entonces, decía que todas estas cosas han sido golpes muy duros para nuestro pueblo, pero como nos enseñó otro patriota, podrán arrancar mis flores, pero jamás detener la primavera. Por eso está brotando nuevamente miles de jóvenes, y eso que nos planteó Néstor unos pocos días antes de irse, que florezcan mis flores. Las flores florecieron y por eso los pibitos están organizando los centros de estudiantes, por eso los pibitos están haciendo jornadas solidarias en los barrios, por eso los pibes y las pibas están armando los programas de radio, por eso están militando en el sindicato, por eso están peleando por una patria justa, libre y soberana. Así que nos llena de orgullo que los compañeros y las compañeras levanten, sobre todo la juventud, tomen la posta y levanten la bandera de tantos años de lucha, porque nosotros tenemos una responsabilidad muy grande y muy alta en todo esto, que es continuar la lucha de todos estos compañeros. Y queríamos que venga el compañero embajador, porque lo decíamos, durante todos estos años que nosotros como colectivo fuimos haciendo actividades, pintando paredes, disputando el espacio público, porque como nos enseñó ese otro gran patriota latinoamericano, Rodolfo Bosch, las paredes son las imprentas de los pueblos y hay que ganar el espacio público. Y todo este tiempo estuvimos haciendo las pintadas y organizando charlas y organizando jornadas solidarias, y algunos compañeros tuvimos la posibilidad de viajar en un intercambio cultural a Venezuela o a Cuba, o ir como veedores internacionales a las elecciones, y la verdad que lo fuimos acompañando al comandante Chávez en todas las elecciones que ha ganado. Si hay algo que se ha cansado de hacer el comandante Chávez, fue de ganar elecciones y de llenar urnas con el voto y el cariño de su pueblo. Y nuevamente lo va a hacer el 7 de octubre y va a ser reelecto presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Así podemos seguir construyendo la patria grande. Este pueblo de Bolívar, de San Martín y García. Hace poquito nosotros venimos de llenar las urnas con cariño, con votos, con amor, con más del 54% para nuestra compañera presidenta, pero también como homenaje a ese gran patriota que fue Néstor Kirchner. La verdad que nos llena de orgullo, y dentro de pocos días nosotros le vamos a hacer un homenaje al compañero Néstor Kirchner y a nuestro compañero Juan Tacara, porque la verdad que nosotros tenemos el centro comunitario Juan Tacara. Le pusimos ese nombre porque Juan militaba ahí en el barrio La Loma, el Rayito, y lo tenemos por la lucha del compañero, y lo tenemos porque Néstor en su momento nos dio la posibilidad de que podamos adquirir un grupo de pibes esa casita ahí en el centro comunitario con 2 terrenos, y podamos empezar a soñar en construir nuestras propias cosas. Y la verdad que lo hizo, y nosotros como colectivo todavía no éramos kirchneristas, siempre lo dijimos. Algunos compañeros ya lo éramos, y ahí le dimos al compañero embajador una revistita que escribimos una nota con Sebastián cuando vino el comandante en agosto del 2003 a visitarlo a Néstor después de la Asunción, y ahí ya bancábamos a Néstor, pero no como colectivo. Y tomamos la decisión, ¿saben cuándo? En una asamblea en noviembre del 2005, después de que le dijimos como pueblo no al ALCA en Mar del Plata, a donde el comandante Chávez, Lula y Néstor jugaron un papel preponderante para que el imperialismo yanqui no nos
y donde también fuimos protagonistas nosotros como pueblo y marchamos por las calles de Mar del Plata, hicimos ese estadio, ese monumental de Mar del Plata, rebosó de militancia y de compañeros, y después de eso nosotros vinimos y como colectivo pudimos asumirnos kirchneristas. Y algunos de los compañeros, y acá está el loco Yamil, que era uno de los que más críticos hacia Néstor y decía, no veo el proyecto nacional, la verdad, pelado, que no lo veo, ¿dónde está el proyecto nacional? Después de eso se transformó en uno de los defensores más fervientes del proyecto nacional, y Néstor y Cristina. Yamil en ese momento tenía 20 y pico de años, y hoy algunos de esos chicos que están ahí, en la misma revista que le dimos, lo estoy viendo allá a Pedrito, a David, tenían 12, 13, 14 años, y hoy son los compañeros que están al frente de la cooperativa, son los que están al frente del centro comunitario, porque como dijo Néstor, que florezcan mis flores, las flores florecieron, están acá, se hacen cargo del compromiso histórico que tenemos como generación y que tenemos como pueblo, y vamos llevando día a día de la mano de nuestra querida compañera presidenta, de la mano del comandante Chávez, de ese gran patriota que es el Pepe Mujica. Siempre decimos que la coherencia en algún momento rinde sus frutos. Por eso el compañero pasó 13 años engarronado, pasó 3 años en un aljibe, 2 metros bajo tierra, y hoy ese compañero, después de más de 40 años de militancia, es el presidente de los uruguayos, y por eso una compañera que resistió y que sufrió cárcel, tortura y persecución, es la presidenta, una presidenta mujer, como nuestra presidenta Cristina, es la presidenta de la sexta potencia del mundo, como es Dilma Rousseff. Por eso tenemos un compañero cura en Paraguay, por eso tenemos un economista de izquierda en Ecuador, por eso tenemos el faro histórico de la Revolución Cubana con el compañero Fidel guiándonos, por eso todos los días estamos construyendo este sueño de la patria grande. Así que es un honor que hoy esté acá Carlos, queremos que nos cuente cómo ve la realidad y que le transmita un mensaje a los pibes que vienen militando todos los días para que salgan con más fuerza, con más ganas, con más energía para conquistar esa patria justa, libre y soberana que nos merecemos como pueblo. Nada más, muchas gracias. Primeramente, muy buenas noches a todos. Agradecerle a Frente Transversal y a todas las organizaciones que están expresadas acá, Movimiento Evita, Cámpora, y a todas las organizaciones comunitarias que veo que están aquí, están los promotores comunitarios de salud. Y seguramente aquí está la expresión más venida del trabajo revolucionario que seguramente y con mucho más profundidad ahora se está haciendo acá en Marcopán. El saludo fraterno, revolucionario, bolivariano, sanmartiniano, del presidente Chávez y de todo nuestro gobierno, que le transmito a todos ustedes y le transmito a toda la comunidad de Marcopán. Primeramente decirle que para mí es un altísimo honor compartir estos momentos con ustedes. Yo venía reflexionando por el camino, ahorita cuando venía por acá, quizás porque yo no soy un diplomático de carrera, yo soy un militante prestado a la diplomacia. Y cada vez que salgo a aquellas 4 paredes, como que si un preso lo suelta, así cuando usted tiene un perro en la casa que de golpe le deja un huequito y se sale, no empieza a respirar. Y venía por este camino pensando, y esos son los nuevos retos, inclusive la nueva forma de hacer diplomacia, que nadie ha escrito sobre eso, como la política interior hoy de nuestro país es totalmente diferente. Seguramente que 20 años atrás, seguramente yo no hubiese sido embajador. Seguramente. Porque por muchas razones. Algunas de carácter personal,
embajador del gobierno cuarto republicano, como le llamamos nosotros, donde todo el día estuviera primero con una corbata puesta, a mí aquí con la prima, segundo amarraron aquellas 4 paredes. Entonces cuando yo venía, reflexionaba en cada una de las poblaciones que pasamos desde que salimos de Buenos Aires hasta acá. Reflexionaba que cuando uno sale a la Argentina profunda, porque esta es la Argentina profunda, esta es la Argentina real, no es la Argentina virtual que uno muchas veces encuentra, no por la gente, sino por las cartas luminarias que uno encuentra en Buenos Aires anunciando cualquier cantidad de productos para el consumo. Resulta que cuando uno entra aquí uno empieza a ver esa Argentina, la Argentina profunda, la Argentina real, la Argentina no virtual. Y reflexionaba que cuando uno ve y penetra en esa Argentina profunda, ¿qué pasa? ¿Qué parecido son nuestros pueblos en la expresión de calle, en la expresión de la cotidianidad? Nuestros compatriotas de toda América, que todos los días tienen que levantarse temprano a buscar el pan de sus hijos, el esfuerzo, de mujeres de la cotidianidad. Y me llamó la atención inclusive que cuando venía una señora que quizás no muy reflexiva la cosa, ¿no? Pero bueno, era su necesidad. Traía en una moto un chico adelante y un chico atrás, que quizás en una vía es medio como que riesgoso, ¿no? Pero ese riesgo que ella asume es el producto de la necesidad de varias cosas. Seguramente esos chicos esos chicos vienen del colegio, vienen de la escuela, y ella requiere que sus hijos estudien. Ella seguramente viene de un trabajo que es real, que necesita su trabajo, el esfuerzo para llevarle el pan a sus hijos. A lo mejor no sabemos si tiene esposo, pero seguramente si tiene su pareja, que ese otro también anda bregando, a lo mejor tiene un trabajo nocturno. A lo mejor sus condiciones económicas no le dan para pagar el bus al chico o transitar el bus. Tiene su necesidad de asumir ese riesgo por el motivo viviendo. Esa es la cotidianidad de todo nuestro pueblo. Es la realidad de todo el pueblo latinoamericano, todo el pueblo de América Latina y el Caribe. Entonces, ¿qué parecido? ¿Qué parecido? Yo en estos días hacía una observancia, y por favor que no me lo malinterpreten, que yo tengo etnorracismo, no. Yo viví hace 25 años en Buenos Aires, viví por 3, 4 años, estudié. Y yo recordaba ese Buenos Aires de hace 25 años, a pesar de que he venido muchas veces después de volver. Pero ahorita cuando llegué, me encontré con un tema, percibí en la cotidianidad, en esa cara de pueblo, que me parece mentira, cuando uno viene para acá y no se mete que está de pie, y usted habla de Venezuela, inclusive las caras de ustedes, o las caras de todos nosotros, se traslucen y son tan iguales a la de mi pueblo, a la de Quito, a la de Guayaquil, a la de cualquier pueblo del continente. Somos tan parecidos, ¿no? Y muchas veces uno siente que no lo era. Y noté por lo menos en Buenos Aires, y he hecho ejercicio simple, he notado que la piel se ha venido oscureciendo un poquitico. Hay más brocha. Y eso tiene una explicación. Y eso responde a un proceso
a una dinámica sociológica, a una dinámica social, que aquí Buenos Aires se abrió al mestizaje, y no de afuera, porque cualquiera puede decir, bueno, che, pero mira, lo que pasa es que nos están llegando muchos peruanos, muchos paraguayos, muchos bolivianos, y no es tan cierto. Es que de alguna manera nuestras capitales fueron reacios inclusive a mestizarse con las propias provincias. Aquí lo que hay es un proceso de movilidad social entre capitales y provincias, que a lo mejor en una circunstancia del pasado no se daba. Y eso tiene que ver con una dinámica nueva, que se abre también al resto del continente. Y eso tiene también que ver con una nueva manera de pensar, una manera más igualitaria de vernos, pero también tiene que ver con una manera de mucho más sensibilidad hacia los temas de exclusión que respondían a esas visiones de color, raza, etc., que estaban inmersos en nuestra vida cotidiana y que muchas veces no lo veíamos, lo sentíamos. Yo lo vivo mucho, yo lo percibo. Por lo menos Venezuela siempre se dijo que era una sociedad muy igualitaria y uno la percibía como igualitaria, y a lo mejor con relación a otros pueblos del continente era un poco más igualitaria, pero en el fondo no era igualitaria. Y aquí estamos viendo en esta expresión lo que había era que, como tenía recursos petroleros, permeaban los recursos, y tú siempre tenías la esperanza de que ibas cogiendo un poquito más para arriba y que ibas a hacer clase media algún día, y se permeaba, pero las oligarquías y las élites seguían manejando la manija del carro, del coche de historia. Hoy eso se está rompiendo, y por eso es que ahí hay mucho más debate. Hoy hay mucho más un proceso de politización donde cada uno de estos elementos lo estamos viendo. Entonces yo no quería comenzar sin decir eso. O sea, uno se siente tan como en casa, tan como de su propia gente, porque es que al fin y al cabo siempre hemos sido una sola gente. Se encargaron de dividirnos, de colocarnos de espaldas unos a otros, cuando en todo este continente, con la incorporación de esa masa que es una realidad de inmigrantes que vinieron, que seguramente muchos de ustedes, muchos de nosotros, de alguna manera tenemos descendencia, pero que se integraron plenamente y que fueron formando parte de ese mestizo invisibilizado que está ahí, nos permite que nos veamos mucho más cercanos de lo que nos veíamos antes. Y eso tiene mucho que ver con el proceso de integración latinoamericana. Los procesos de integración en el pasado se marcaron profundamente sobre qué elemento. Un elemento eminentemente comercial, que ni siquiera es económico, porque si hubiese sido económico, veíamos el amplio espectro de la economía y no veíamos el tema eminentemente comercial y arancelario, que era lo que le preocupaba a la gente. Hoy la posibilidad de una nueva forma de integrarnos, buscando la unidad latinoamericana y caribeña, está dado no solamente en lo económico, sino que hay elementos políticos y sociales que son fundamentales para que este proceso consolide de una vez por todas la unidad que tuvimos en el pasado, por todos nuestros pueblos, en cada una de nuestras naciones se entrelazaban pueblos, y cosa que la historia inclusive ha invisibilizado. En la historia me disculpa que yo soy un poco coloquial para esta conferencia, pero creo que es la esencia de nosotros.
personaje que conocí hace 25 años, conocí en la historia, de un venezolano llamado Domingo López Matute, un personaje. Yo lo conocí como asfaltante Camino, un ser humano despreciado por una sociedad. Y hoy he tratado de recrearme y decir, no, aquí a este cuento le falta un pedazo. Este cuento no es tan así. Resulta que me empiezo a encontrar que resulta que no era Domingo López Matute el único, sino que Domingo López Matute entró por Salta con 160 venezolanos que se le insubordinaron a Sucre, sí, al general Sucre, al mariscal Sucre, se le insubordinaron a Sucre. Y en esa insubordinación de Sucre a Sucre tenía mucho que ver el tema de postergación que veían en esos venezolanos que tenían más de 20 años luchando por el continente, la postergación de procesos populares reales de independencia. Es una verdad. Yo no estoy aquí desmejorando la figura de mi general Sucre, al contrario. Pero hay una gran realidad. En el continente se fueron solidificando liderazgos producto de la guerra de la independencia que posteriormente desviaron el proceso y convirtieron estos procesos de revolución que eran de carácter popular en revoluciones marcadas en función de construir pequeñas burguesías que se fueron convirtiendo en grandes burguesías y que hasta hoy están en nuestro continente. Y entonces López Matute entró por ahí, se le insubordinó a Sucre, traía el escuadrón de la Guardia, una de las tropas que peleó en Ayacucho mejor. Claro, tenía 20 años de lucha. Yo estoy seguro que López Matute no sabía hacer más nada, pelear. Y los 160 que lo acompañaban, igual. Ellos huyen se insubordinan y desertan de Sucre porque están tratando de buscar Buenos Aires para ver si consiguen un buque que los lleve a Venezuela, hermano. Cuando llegan a Salta, antes de llegar a Salta, Sucre mandó a un inglés, un coronel Ferguson, que luchó por la independencia nuestra, no es José, propio en la tecla, Ferguson. Y mandan al pobre Ferguson, y en una de esas quebradas le echaron una emboscada a Ferguson, se mató a cárcel a mitad de los hombres. Se aparecieron en Salta. En Salta los agarran, los recibe el general, mi general Álvarez Hernández, que está en pelea con la disputa interna con Quiroga y compañía, Peñalosa, Quiroga, el general Peñalosa, el general Quiroga, y los incorpora al ejército. Inclusive hay una nota diplomática donde le reclama a Sucre la presencia de tropas del Alto Perú o boliviano en territorios sin autorización. Los incorporan, pero después ellos se dan cuenta, bueno, que están peleando por lo mismo que ven insubordinados allá. Empezaron a darse cuenta que Álvarez Hernández, a pesar de que había sido su general en Ayacucho, no representaba una revolución popular, no representaba un movimiento popular. ¿Y saben dónde terminaron estos personajes? Terminaron con Quiroga, con Peñalosa, ahí terminaron. Y ahí se perdieron por ese mundo. ¿Quién sabe por dónde andar? Sabemos qué es la vida de Domingo López Matute, porque cometió el error, o el acierto, yo no sé por qué.
mi querida amiga que no se ha cogido, se enamoró. Y al enamorarse, se lleva a una muchacha, por cierto que hay una calle, déjense una gente muy aristocrática, ¿quién aquí es de Salta? No hay nadie de Salta por aquí. Una muchacha, hija de uno de los principales comerciantes de Baco, hoy en una calle, una avenida de Salta, lleva el nombre de esa señora. Y le lleva a la muchacha. Y busca un cura de pueblo y se casa. Y no solamente que se la lleva, sino que la muchacha sabe en estar. Iba a aceptar. Terminan agarrando el cura del pueblo y lo matan. Por haber casado, oigan, al cura del pueblo, que seguramente era un cura con ideales revolucionarios, populares. Y cuando agarran al pobre cura, José Domingo Matute decide presentarse a las autoridades de Salta para ponerse a derecho y que no sigan matando más nada. Se presentó una tarde y a las 5 de la mañana del día siguiente lo estaba pasando por la sala. Sin pasar. Es más, tiene una última opción, que es que pide que lo lleven a la catedral de Salta para pedir por sus pecados. Entonces toma la decisión de que no lo van a fusilar en la Plaza Mayor para que la niña no sufra el trauma de ver a su marido. Entonces decide llevárselo casualmente a donde vive la residencia del gobierno regional, eso se llama las Cuestas, creo que es, la hacienda de las Cuestas, es una estancia, una finca. Y lo llevan ahí. Él toma la decisión de ir al cura de la Plaza. Y el cura Gorriti, o el señor Gorriti, que está oficiando la misa, cuando le entregan el cáliz, él toma la decisión, como desposado, agarra el cáliz y dice que si a él no le perdonan la vida, él va a derramar la sangre de Cristo. Para que el tiempo eso tenga una gran significación, que alguien fuera capaz de agarrar un cáliz y derramar la sangre de Cristo. Bueno, quien estaba oficiando la misa dejó un dicho que quedó para la historia: fusílenlo con el cáliz. No había forma. Y así nos fuimos intercambiando. Este cuento lo he hecho yo y eso quedó invisibilizado. Y así pasa con todos nuestros guerreros, con todos aquellos que de alguna manera no quisieron perder el carácter popular del proceso revolucionario del continente. Terminaron o exilados, o perseguidos, o despotricados por la historiografía. Esa historiografía que terminó condicionándonos y siendo también elementos de sumisión para todos nosotros. Hoy pareciera que estamos viviendo otro momento, un momento de despertar, de interpretar de que solo no somos capaces, no es un proceso de emancipación en el continente que lo hagamos individualmente, cada una de las naciones que circunstancialmente formamos parte hoy del fraccionamiento que se produjo en el continente. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Es la conciencia que debemos de tener de que solamente unidos podemos romper con los elementos de subyugamiento que hoy en materia política, económica, social nos siguen manteniendo atados a las expresiones hoy hegemónicas por parte de Estados Unidos, pero que han sido las expresiones de dominación que han estado presentes en
la historia por lo menos de estos 200 años. Y a veces pensamos que lo que hoy está sucediendo en el continente y los gobiernos que hoy tiene el continente son la causa de esas condiciones que se están creando hoy. Eso no es cierto. La realidad es que han sido los pueblos que han tenido la capacidad de ir colocando en sus gobiernos liderazgo que rompen con la forma, con la visión y la manera de conducirlos. Y allí es donde está la explicación de lo que el compañero decía ahora. La razón fundamental es que han sido los pueblos quienes con esa sabiduría natural han empezado y han colocado en la posibilidad de la conducción de nuestro destino a gobiernos, liderazgos que están mucho más cercanos, que se parecen mucho más, que interpretan. Y eso se ha convertido en una cadena que a la vez revaloriza y le da fuerza a los pueblos para revalorizar lo político. ¿Ustedes se imaginan si hace 10, 15 años atrás que nosotros pudiéramos estar aquí? Primero, en esta posibilidad de estar en comunión, conversar sobre el proceso de integración, sobre la realidad hoy, quizás no hubiese sido posible. Yo estoy seguro que inclusive con organizaciones aquí que tienen tradición de años, que pudieran estar juntos, porque hasta tenían la habilidad de fraccionarnos y de vernos, aún en organizaciones populares, sociales y políticas, de una misma orientación ideológica, nos separaban. Hoy tenemos la posibilidad de estar acá. Y no digo, si yo hace 10, 15 años, vamos a suponer, hace 25 años, que yo hubiese venido para acá y le dijera, no, mire, yo soy militar, yo quiero conversar con ustedes para que hablemos de revolución popular, que seguramente me dicen que no, y me tiran por esa puerta para allá. No crean que es así. Estos son los cambios, los tiempos. Hay un tiempo diferente, hay un momento histórico que está en proceso de cambio. Ahora, solamente eso es posible, ¿por qué? Porque son los pueblos que con esa sabiduría natural han empezado a interpretar de la necesidad de revalorizar lo político, activarse en esa revalorización política y empezar a retomar la bandera que no hemos debido de dejar nunca. La bandera de los pueblos, la bandera que en la expresión de todos nuestros pueblos siempre llevar la bandera con los ideales de la solidaridad, de la igualdad, de la capacidad que tenemos todos para ayudarnos unos con otros y empezar a resolver los problemas. Y eso es lo que obliga a liderazgo y gobierno a estar mucho más cercano con la gente. Hoy inclusive hubo expresiones que no eran fáciles verlas. Yo estoy hablando por mi país, ¿no? De golpe encontraron algún liderazgo en alguna parte que ni siquiera tenía el enfoque ideológico común, y sin embargo de acercarse y decir vamos a transitar este camino juntos. Eso también está pasando en América Latina. En América Latina, indistintamente a los matices ideológicos que hay, nos estamos entendiendo y estamos transitando el camino juntos.
América Latina tiene, en términos de integración, dos grandes retos, a mi parecer. Retos prácticos, porque también los pueblos no quieren quedarse, nuestros pueblos, nosotros como pueblo, no queremos quedarnos con la retórica. No es simplemente soñar, que hay que soñar, por supuesto. No es solamente ver las utopías, construir sobre las utopías caminos, sino es también que se empiecen a ver los resultados de esa utopía. Los resultados que tienen que ver con calidad de vida, los resultados que tienen que ver con mejoramiento de las condiciones de vida. Y en ese sentido estamos dando pasos importantes. Los pasos que tienen que ver con políticas públicas que busquen como objetivo fundamental, y ahí es donde están los dos, para mí, dos grandes objetivos que tiene la integración. Uno es la lucha contra la pobreza y la inclusión, la exclusión social. Yo siempre he dicho que la exclusión social que tiene que ver con muchos tópicos, no es solamente lo económico, no es solamente el bolsillo, es mucho más perversa que la esclavitud del siglo XIX, XVIII y XIX. ¿Y saben por qué la exclusión es peor que eso? Porque el amo en aquel tiempo por lo menos tenía que alimentarlo. ¿Por qué? Porque era la fuerza del trabajo. Pero es que la exclusión es tan perverso que es la invisibilización de seres humanos que a nadie absolutamente les interesa. Y muchas veces nosotros criticamos a gobiernos, pero resulta que en la cultura nuestra nos quitaron también la capacidad de ser sensibles, porque toda esa estrategia de dominación tiene que ver con el manejo, no es con lo económico solamente, no es con lo político, es inclusive con el manejo de nuestras mentes y nuestras formas de pensar. Y eso nos va quedando, a pesar de que tengamos, por eso hay que hacer un esfuerzo importante a nivel de comunidades, a nivel de aquí, de los núcleos locales, de las organizaciones que estamos más cerca del pueblo. Hay que hacer un esfuerzo, porque aún hoy, aún nosotros, y lo digo por mí, yo muchas veces reflexiono a mí mismo, uno le queda conducta que responde a una forma educativa del cual heredamos. Y yo aquí estaba viendo a las compañeras promotoras, saludos a las compañeras promotoras comunitarias de salud. Yo estuve de jefe político allá en una provincia en Venezuela y siempre me decía a las promotoras de salud, no nos podemos quedar. Yo siempre venía con las preguntas que no me contestaban. Porque está bien, el programa de atención, de mantenimiento de los hospitales, de hacer llegar la medicina, pero cuando uno le decía, compañera, ¿a ti te toca qué área territorial? ¿Cuántos muchachos con retraso mental tienes en tu comunidad? Bueno, no sé. ¿Y cuántos tienes de tu área territorial? ¿Cuántos tienes con problemas motores? No sé. Porque es que nos damos cuenta que muchas veces hacemos el trabajo, pero no nos vamos a la esencia, a lo de dentro. Hay veces que había compañeros que me decían, Martínez, pero ¿para qué voy a ir si tú no me has dado un remedio que hicieron llevar? Es que muchas veces creemos que todo se resuelve llevando o dando. Y resulta que hay un elemento que es mucho más fundamental que eso, y que tiene que ver con la exclusión, que es que nos preocupemos, que es que sienta que alguien está pensando. El hecho de pasar una mañana en el Milita y ir a que la amiga, la señora, la anciana, y pasarle el brazo y preguntarle cómo se siente, y preguntarle qué padece, si le han hecho un café, tiene mucho más significado
que llevar una remera o que hacer. Y esos son los temas que hoy yo soy un gran crítico. Y no me estoy metiendo contigo, el crítico allá. Que a veces creemos que con remera, repartiendo remera, resolvemos los temas. Y no es así. Es la remera, pero hay algo más, que es la militancia, es la posibilidad de que en nuestra comunidad donde vivimos sepamos qué hay en nuestro entorno, que donde trabajemos sepamos qué parece, qué siente y qué hace el compañero de trabajo. Eso tiene que ver con la solidaridad. Entonces aquí no hay proceso que hagamos que no vaya por eso. El tema de integración es igual entre nuestros pueblos. ¿Por qué el tema de integración ha caminado? Porque a nivel más grande ha habido solidaridad. La solidaridad desinteresada de un país, decirle al otro que necesita, sin decirle cuándo me lo va a pegar o de qué forma me lo va a compensar, que era el esquema de las relaciones internacionales entre nuestros países que nos habían acostumbrado. Yo le doy a Argentina tal cosa, viendo a ver de qué manera Argentina me da esto. Hoy no. Hoy los pueblos tienen la capacidad entre ellos, los gobiernos y los países, entre ellos, tienen la capacidad de ayudarse mutuamente. Y yo les puedo poner ejemplos concretos. 2003 ganó Néstor. 2004 Néstor no sabe qué hacer con la deuda externa. Tiene ganas de tirarse un default y decir no pago esa vaina. Me perdona la mala palabra. Y empezaron a pensar, vamos a ir un poquito más acá, 2003. Vamos, 2003 Néstor recibió en abril, ¿cierto? Mayo, 25 años. Ok. El 25 de mayo recibe Néstor. Nosotros venimos saliendo de un golpe, un paro petrolero, golpe de Estado, paro petrolero que no teníamos cómo pagar 2 años. Yo no sé a quién por allá Néstor le echó un horcado, le iba a mandar el trigo a Venezuela para que nos mandaran los trigos. ¿Y sabe cuándo lo íbamos a pagar? Y ahí empieza, pero el pueblo comienza. El paro, el golpe, recuerden que el paro petrolero es la continuación del golpe anterior. Eso es un solo golpe. Y empiezan a desinflarse. Ahí tuvo la solidaridad. Lula nos mandó un barco con petróleo, no se me olvida, y el otro nos mandó comida. Fidel nos mandaba por otro, que yo no sé dónde lo conseguí, nos mandaba en lo triangular con otra bandera, barco de diferentes banderas y más. Entonces ahí se iba desdibujando la acción imperial en tratar de andar. Y la oligarquía y los golpistas empiezan a desinflarse. Ese es un ejemplo palpable de integración, es la posibilidad de la integración plena. Vino el tema de la deuda. ¿Cómo hacemos? Vamos a ver qué se puede comprar por aquí de deuda, aquí te la pongo. Vino la crisis energética, yo te mando el fútbol que necesitamos. Y así el otro me manda. Esos son los elementos que hoy los presidentes no se sienten solos. Eso también se trasluce a lo que es la capacidad que hoy podamos tener de salir de los grandes problemas que el continente tiene. Es unido. Ese proceso de integración latinoamericana se ha podido solidificar entonces porque los niveles de empatía y de simpatía más que todo se han venido resolviendo con el tiempo. Hoy le decía yo, creo que un muchacho me hizo una entrevista, hoy no es fácil ser embajador del continente. Y ustedes saben por qué. Porque aquí los gatos andan a comer. Es al revés, los gatos tenemos que comer.
por lo tanto tenemos que andar atrás de los perros. Los presidentes hablan todos los días, no van cayendo de qué hablar. Porque se ponen de acuerdo y no andan. Después lo llaman a uno para preguntar, mira, hiciste esta cosa, porque yo no sabía, y no te llamaron. Ya nosotros nos pusimos de acuerdo, la cosa va para allá y viene para acá. Y uno anda, yo vivo llamando a Chefe, y yo me dice, Chefe, ¿qué hablan de él? No, voy a hablar otra cosa, él me llama a mí. Eso es el producto de qué? De que hay una relación mucho más fina. Y aún aquellos que ideológicamente pudieran estar distantes no tienen mayor manera de maniobra. Tienen que meterse por el medible del proyecto pasado. Yo creo que hoy hay dos objetivos fundamentales, que es la lucha contra la pobreza y el tema que tiene que ver con la capacidad productiva del continente. Son los dos elementos que a mí considero que son los objetivos plenos en esta etapa del proceso. Cómo ir reduciendo la pobreza, ir mejorando las condiciones de vida, ir incluyendo a esa gran cantidad de compatriotas excluidos que existen, han existido en nuestro continente, y por el otro lado cómo ir acrecentando el tejido productivo. Inclusive tendríamos que llegar al gran debate, el debate que tiene que ver con modo de producir, medios de producción y cómo debe ser los modos de intercambio entre nuestras naciones. Hemos dado un paso importante, que hemos empezado a entender de que nosotros vamos a ser dentro de poco 500, como es 200 millones de habitantes, 200 y tantos. Nosotros en sí mismos somos un mercado. Cuando Argentina habla de mercado interno, no puede circunscribirse a Argentina. Tiene que ver el continente latinoamericano y caribeño como un solo mercado. Si es que lo vamos a ver en mercado. Eso ya nos ayuda a crecer, a que la escala productiva aumente sustancialmente. Eso nos da la cobertura y la posibilidad de entretejer y complementar nuestras economías y ir reduciendo las asimetrías que existen entre un país y otro. La estrategia económica de la integración no puede ser la competencia, tiene que ser la cooperación y la complementación. Eso es importante. Y eso se ha entendido. Que no es que yo voy a dejar de exportar o voy a dejar de vender como nación. No. Es que priorice sus ventas en los países del continente. Eso es importante. Porque la realidad era que nosotros no comercializábamos nada. Mire, en Venezuela todavía que quizás las relaciones entre Venezuela y Argentina han tenido una actividad y un entretejido muy importante, quizás las mayores del continente entre los países. Sin embargo, hoy yo me voy a enterar en febrero. Estamos reunidos con el presidente Chávez, pregunté al presidente Chávez. Mire, Carlos, nosotros estamos comprando trigo de Venezuela a Argentina. Entonces digo, no sé, realmente no sabía. ¿Cómo que no sabes? No sé. Yo me supongo que sí. Entonces saltó uno, saltó el chef y dijo, no está comprando trigo. Bueno, no está comprando trigo, yo vi la orden hace 4 años. No está comprando. Entonces yo agarré el teléfono y llamó al ministro de Agricultura, ¿qué le estamos comprando trigo? No, eso a mí es alimentación, llamó al ministro de Alimentación, no. ¿A quién le está comprando trigo? No, que le estoy comprando y yo no. Coño, diga que le está dando a Estados Unidos. Oigan, después de 9 años de relaciones comerciales, todavía. Pero razones, ustedes dieron las razones, que si yo no sé qué, entonces terminó en un funcionario. Oigan, en un funcionario, en el INSAI nuestro, que es el equivalente al SENASA argentino,
nada más es una expresión de todo lo que representa. ¿Por qué? Porque culturalmente nos metieron en la cabeza que nada de lo que nosotros producimos algo interno es bueno, sino que lo que es bueno es lo europeo. Y eso también lo vivimos aquí y lo estamos viendo en cada una de las naciones. Hoy estamos tratando de romper eso, de tratar por todas las formas de que esa posibilidad de que el intercambio comercial sea entre nosotros es lo que permite que nuestro gobierno potencie los tejidos productivos y llegar al día en que tengamos empresas donde una cosa se produce en Venezuela, otra partecita en Colombia o en Brasil, y alguien integrará equipos, porque eso es lo que nos va a garantizar incluir como masa de trabajo interesante, de manera interesante, a toda esa raza de judíos que hay. Esto tiene que ver con un andamiaje también nuevo, de experiencia nueva y formas de vernos y de integrar nuestro económico nosotros. Hemos tenido experiencias importantes en el continente y entre nuestros países. Les pongo un ejemplo: Venezuela y Argentina. Nosotros le mandamos full oil y gasoil a Argentina para el sostenimiento de la plataforma energética. Ustedes nos pagan, pero la plata que nos paga, esa plata no regresa a Venezuela. Esa plata se queda en un fondo Néstor Kirchner, que le pusimos Néstor Kirchner en ese fondo, porque eso fue creación de Chávez y Néstor. Esa plata se queda ahí, entonces lo que compramos nosotros a Argentina lo pagamos con ese fondo. Ahorita estamos utilizando otra modalidad en que con ese mismo fondo, que vamos a tratar, como ese fondo es en dólares, vamos a tratar de que ese fondo no haga circular tanto el dólar. Entonces los empresarios que se benefician del intercambio o cobran en bolívares allá o cobran en pesos aquí. Hay veces que los empresarios no ponen buena cara con esto, pero ahí vamos a ver cómo vamos a hablar de algo. ¿Por qué? Porque es que en la medida en que estemos dependiendo de la cadena del dólar, estamos dependiendo de fuera. Las reservas internacionales dijeron que Chávez es un loco, que le quitó autonomía al Banco Central. Ahí estamos toditos caminando. No hay posibilidades, es ilógico que nosotros tengamos reservas excedentarias en divisa, que tenemos que colocarlas en bancos internacionales para financiar a quién. Hago yo la pregunta, que es fundamentalmente especulativa, hace de lo hipotecario un mecanismo sumamente perverso que lo que beneficia es a aquellos que tienen el perjuicio de lo que nunca van a tener para comprar una vivienda. Pone recursos financieros en aquellos que pueden comprar 1, 2, 3, 4, 5 viviendas, y aquel que requiere una para su familia no tenga posibilidad. Eso tiene que ver con esto, y seguramente llegará el momento en que tengamos que hacer planes que hagan y respondan a la realidad de la América Latina. Políticas comunes, estrategias comunes y programas comunes que tengan que ver con el mejoramiento de las condiciones de vida de nuestro pueblo. Que si quizás hoy pudiéramos reclamarnos en términos del camino de la integración y de la unidad latinoamericana, y que esto es una postura muy personal, no lo estoy diciendo como hermano, es la necesidad de incorporar más a los pueblos en este proceso.
de los pueblos se manifieste en ella, sobre todo para resolver los temas que tienen que ver con lo social, y que eso sirva de reserva y sea el gran ejército para responder a las segundas agresiones que van a salir habiendo en contra nuestra. El único antídoto para golpes de Estado, el único antídoto que hay para agresiones imperiales, el único antídoto que hay para las reacciones o la reacción de oligarquías y aristocracias y grupos de élite, ¿sabe cuál es? El pueblo organizado. Por lo tanto, el pueblo, los gobiernos tenemos que seguir entendiendo que son esencia y hacen al propio sostén del proyecto político. No hay proyecto político que se sustente sin pueblo atrás o sin pueblo adelante. Y eso implica también el proceso de integración. Hemos dado pasos importantes. El tiempo ha sido relativamente corto. Yo creo que tenemos que tener esperanza, seguir trabajando, construyendo, organizándose las comunidades. Los gobiernos locales tienen mucha importancia en esto. Gobiernos locales, tener la capacidad de entrar en fase de transferencia de poder al pueblo, empoderamiento del pueblo en términos de poder. Y a eso no hay que tenerle miedo, sino hay que afrontarlo, entendiendo que se ensaya y se erra y se acierta, pero indistintamente hay que ensayar. Que no hay que temor a equivocarse, no hay que tener temor a equivocarse. En ese sentido, yo creo que se está trabajando, en ese sentido estamos. Por ahí hubo una encuesta, esto llama mucho, y quiero hacer la salvedad, por ser una encuesta de la felicidad, la vieron todo por ahí. Hay una encuesta, que esa encuesta ya se hizo el año pasado. Entre paréntesis, cualquiera puede pensar, no, eso fue Chacho, no esa encuesta, no. Esa encuesta la hizo el IPE, en los matrices de la vaina. Hicieron una encuesta del nivel de felicidad de los pueblos y midieron a 150 naciones. De las 10 primeras naciones, 6 son de América Latina y el Caribe. 6. Y de las 20 primeras, 14 son del continente. ¿Eso tiene que ver con que tenemos resueltos los problemas? No, por supuesto no. No tiene que ver. Entonces seguimos. Sabemos que los problemas persisten, hay problemas que están ahí. Pero hay algo muy importante, que indistintamente a que no estén resueltos los problemas, la gente tiene una luz en el túnel, tiene la capacidad de saber que se está construyendo algo nuevo, de que se están haciendo las cosas, y sobre todo la posibilidad de estar construyendo algo que es para las generaciones, para nosotros y para las generaciones que inmediatamente nos sucedan. Yo creo que con esto dejo muy amplia la postura y agradecerles la posibilidad de compartir con ustedes este ratico, y soy abierto a cualquier pregunta, cualquier inquietud de parte de ustedes. Gracias.